Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo Maestras Contemporáneas que inaugura el Círculo de Bellas Artes en colaboración con la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores, coincidiendo con la celebración este año de 2025 del centenario de este edificio del Círculo de Bellas Artes. El trabajo en colaboración ha sido realmente muy constructivo y maravilloso porque cuando dos instituciones se ponen a hablar empieza a aparecer las lucecitas, ¿no? Y el haber pensado en el ciclo Maestras Contemporáneas significa haber pensado en creadoras que crean escuela, porque son ellas mismas escuela y porque ellas mismas se han alimentado del aula. Y en ese sentido creo que hay un elemento secreto debajo de todo ese ciclo, que es la necesidad de la educación para crear una cultura. La cultura no sale sola, la cultura no se defiende porque uno tenga la genialidad de encontrar una bonita historia o un buen verso o una buena rima. La cultura transformadora se crea con un proceso de educación lento a través de varios siglos, y eso lo saben las españolas, desde Concepción Arenal, incluso antes, desde María de Zayas, que costaba muchísimo trabajo algo tan significativo como Teresa de Ávila luego lo manifiesta con lo de la libertad de expresión. También Teresa tuvo su escuela, una larga escuela que hasta hoy dura, y como las maestras contemporáneas que van a aparecer aquí, comenzando por esa gran maestra que fue doña Emilia Pardo Bazán, que ejerció la cátedra por poco tiempo porque tuvo también sus dificultades, como suele ocurrir siempre cuando una maestra se pone a decir lo que realmente piensa y lo que realmente trabaja, porque Pardo Bazán, cuando le ofrecen la cátedra, dice: no, si a mí lo que realmente me realiza es mi trabajo. Hay un elemento trabajo, no solo un elemento inspiración. Por eso, cuando hablamos de maestras creadoras, hablamos del elemento trabajo, del elemento escuela, que es lo que hace que estas maestras resistan ante cualquier obstáculo, llámese guerra, llámese exilio, llámese soledad, llámese pelea con el entorno, porque el entorno realmente, hasta que no hay una educación transformadora, el entorno no se transforma. No se transforma solo, desgraciadamente, por la cultura, se transforma también por los procesos educacionales, y ellas parten del aula. En ese sentido, creo que es importantísimo que podamos continuar con esta marca no en el sentido industrial, por favor, sino en el sentido humanista, y que todas nosotras y todos sabemos lo que decimos cuando hablamos de maestras contemporáneas. Así que le voy a dar la palabra al presidente de la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores, Manuel Rico, que va a seguir con esta presentación dual que hoy iniciamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, y agradecer al Círculo de Bellas Artes que se ha expresado en la voz de Fanny Rubio la deferencia que han tenido, primero para admitirnos o colaborar en esta celebración, y por otro lado por acoger esta actividad en sus salones, en sus espacios para las entidades asociativas. Yo voy a ser brevísimo, solo voy a decir que me alegra muchísimo estrenar sigla. Digo que estrenar sigla porque aprobamos en la Asamblea General del mes de junio cambiar la denominación. Antes éramos Asociación Colegial de Escritores, y a partir de esa asamblea somos Asociación Colegial de Escritoras y Escritores. Y inauguramos esa sigla en una actividad que está dedicada fundamentalmente a las mujeres escritoras, a las maestras contemporáneas. Es una iniciativa magnífica del grupo de mujeres, de escritoras que llevan ya más de 2 años trabajando en la Junta Directiva de la Asociación Colegial de Escritores, y yo quisiera darles públicamente la enhorabuena y desearle lo mejor a este ciclo de maestras contemporáneas, por el que van a desfilar no solo grandísimas autoras del siglo XX, sino van a desfilar también autoras del siglo XXI, como podemos ver en esta mesa,
que van a poder reflexionar sobre el valor y el papel que han tenido esas maestras contemporáneas para la literatura española y, si me apuráis, para la literatura universal. Muchísimas gracias y os dejo con Pepa Roma, que es vicepresidenta de la Asociación Colegial de Escritores y al mismo tiempo coordina a las autoras, llevando la vocalía de autoras de la Asociación Colegial. Muchas gracias. Pepa. Gracias, presidente. Bueno, ya os ha contado lo importante que es para nosotros, para ACE, inaugurar este ciclo aquí y, sobre todo, aparte de que coincide con que hemos cambiado el nombre, la denominación, coincide también con que se ha creado la vocalía de autoras, que recoge e institucionaliza un poco el trabajo que venimos realizando pues para poner en valor la voz de las escritoras, las autoras y la herencia que hemos recibido de ellas, ¿no? Este ciclo coincide un poco con las actividades que cada año hacemos, que venimos haciendo en el Día de la Escritora. Entonces, como se celebra estos días también, hemos querido iniciar el ciclo pues, con esta celebración. Y la última parte del ciclo, porque serán 6 episodios, uno cada mes, se terminará el Día de la Mujer, o sea, alrededor del 8 de marzo. Cada mes tenemos una cita y os voy a decir un poco quiénes van a intervenir y por qué las hemos escogido. Como os ha dicho Fanny Rubio, que también forma parte de la vocalía, somos 3, con Ana Rossetti, Fanny Rubio y yo misma venimos trabajando ahí en ACE en el tema de las autoras y también somos comisarias de este ciclo, ¿no? Entonces, como os ha dicho, pretendemos poner el relieve en el papel de maestras por su labor de transmisión, ¿no?, que han tenido sobre nosotras y sobre el futuro. Y os voy a decir un poco, para las que queráis seguir viniendo, en que los próximos que vamos a tocar en los diferentes esos. Esta primera mesa, como podéis ver, está dedicada a Emilia Pardo Bazán. La hemos escogido porque como pionera en la defensa del pensamiento feminista, que enseñó con su obra que el saber y la creación no tienen género. Le seguirá Josefina Aldecoa, que será la próxima, a la que dedicamos el próximo episodio, la próxima ponencia o mesa, que por su labor como escritora y pedagoga, que unió la literatura y la enseñanza para educar en la memoria y en la esperanza. En tercer lugar, tendremos a Ernestina de Champurcín, poeta del 27, cuya voz espiritual y humana sigue siendo escuela de sensibilidad. Merced Rodoreda, luego, maestra del lenguaje y de la emoción, que convirtió la interioridad femenina en un territorio universal. María de Pablos, compositora segoviana y pionera, que desde la música nos legó una lección de coraje y de belleza creadora. Y terminaremos en marzo con María Zambrano, filósofa del exilio y de la luz, que nos enseñó a pensar con emoción y a sentir con lucidez. Todas ellas fueron maestras, no solo por su obra, sino porque nos enseñaron a mirar, a escribir y pensar de otro modo, ¿no? Sus huellas, hemos querido que esto sea un diálogo intergeneracional y entonces sus huellas dialogarán en este ciclo con autoras contemporáneas que también son maestras. Pasarán por el ciclo, Cristina Oñoro, Marina Casado, Aurora Luque, Estefanía Cabello, Ana Sofía Pérez Bustamante, Amelina Correa, Carmen Riera, Luna Miguel, Marisa Manchado, Pilar Serrano B. Toret, Mercedes Gómez Blesa y Marifé Santiago. Y nuestras moderadoras que intentarán garantizar que en cada encuentro sea un verdadero diálogo, como os he dicho, entre generaciones. Pues empieza como moderadora hoy Ana Rossetti, le seguirá luego Julia Varella, Noemí Sabugal, yo misma, Pepa Roma, Marta López Villar y Fanny Rubio para terminar. Bueno, y ya pues empezamos esta mesa hoy con Ana Rossetti, con la que empieza dedicada a Emilio Pardo Bazán. Ya te dejo el paso, ya le doy paso. Que es un homenaje
muy sencillo, pero también muy sincero y muy admirativo a la figura de Pardo Bazán, porque ella trazó unas líneas maestras para que sepamos cómo no imitarla, porque eso es imposible, pero sí el ir conduciéndonos de una manera en la vida diferente. Y esa manera diferente se llama feminismo. Ella fue una defensora no solamente con su pensamiento, con sus escritos, sino también con su vida, de cómo la mujer tiene unas capacidades, tiene unas posibilidades que debe desarrollar, no de manera agente para que pueda educar a sus hijos o para que el marido pueda lucirla en las visitas, sino porque es un ser humano y que, como ella dice, los árboles no solamente se cultivan porque sean frutales. Y bueno, con esta apertura de ciclo, que vamos a estar viendo estas cuestiones, pues una de las preocupaciones que tenemos es que hay mucha controversia en la enseñanza, que si están bajando los niveles, que si estamos o no estamos en la comprensión lectora, en qué pasa y demás. Y bueno, pues al ser las ponentes no solamente escritoras, sino que son también docentes, pues tienen un informe más de primera mano de lo que podamos decir o podamos especular por las estadísticas, sino simplemente por lo que está ocurriendo. Y bueno, voy a presentarla a ambas y luego pues van a cada una a hacer su exposición, pero luego vamos a charlar un poquito. Primero, Cristina Oñoro, pues ella es profesora en la Universidad Complutense de Literatura Contemporánea. A mí me gusta mucho porque pone en el currículum que ella trata de transmitir el entusiasmo, lo cual claro, te estás definiendo como una gran entusiasta, cosa que es verdad, ¿no? Y bueno, yo a Cristina conocí en el extranjero, porque no solamente ha estado aquí, ha estado viajando, ha estado en varios países además, y con lo cual también pues, puede tener una visión muy diferente de lo que es la enseñanza y hay que también resaltar que muchas de estas mujeres que vamos a tratar en este ciclo, pues son mujeres que estaban muy atentas a lo que estaba pasando en el extranjero y querían traer estas cosas aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, pues Cristina es así. Cristina además tiene una labor de investigación bastante interesante que luego cristaliza el libro, su libro Las que faltaban, yo creo que todo el mundo lo hemos leído, o casi todo el mundo, y que tuvo el premio de los libreros de Madrid. Y luego pues tiene otro del que vamos a hablar más porque se trata de las residencias de señoritas y eso tuvo muchísimo que ver con la Edad de Plata, mucho. Y luego está Marina. Marina tiene muchos libros de poemas con premios. El último ha sido una sorpresa porque ha sido ya, ¿no? Sí, ahora mismo. Un premio que de todas maneras no sé cómo se llama el libro. Un mar que nadie mira. Ah, bueno, pues mira. Es un nombre muy bonito y además te han dado el premio en el norte, donde hay un mar que parece que nadie piensa en ese mar del norte. Todo el mundo piensa en el Mediterráneo o en el de Málaga, no sé por qué. Pero bueno, y ella pues tiene todas esas... esa faceta de poeta, pero también ha escrito novela negra, escribe novela juvenil y también pues, ejerce la crítica en varios medios. Pero bueno, en esto también las dos son muy buenas divulgadoras porque están escribiendo en distintos medios y están también preocupadas, ¿no?, por expandir lo que es la literatura y lo que son las letras y también lo que es el trabajo de escribir. Pardo Bazán es muy importante, no solamente porque fue la primera catedrática que estuvo con todos sus poderes de catedrática en una universidad, no solamente porque además fue una feminista, sino porque también fue una escritora profesional. No era de fin de semana o de cuando tenía un rato. Y eso, además que se ve viendo el volumen de su obra. Es que ella tenía que estar escribiendo continuamente porque tenía que estar produciendo continuamente.
Tiene una cantidad de cuentos que está recorriendo muchas facetas de lo que es la vida, y entonces, bueno, pues ahí también nos está enseñando. Entonces, ya no hablo más de esto, vamos a después desarrollarlo en el coloquio, y Marina, hemos pensado que primero empieces tú, aunque luego vas a terminar tú, después de Cristina. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a Ana, a Fanny y a Pepa por contar con Cristina y conmigo para la inauguración de este ciclo que combina dos ámbitos muy hermosos y de los que me siento parte, la literatura y la docencia, gracias a la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores y al Círculo de Bellas Artes por concedernos este espacio. Creo que podemos considerarlo un triunfo para la mujer y para la literatura, el estar hoy aquí. Pero este triunfo no surge de la nada. Llevamos siglos de lucha a nuestras espaldas y precisamente vamos a hablar de una de las figuras que más contribuyó a que hoy estemos aquí. Se lo dije antes a Ana que me parece una idea magnífica comenzar un ciclo de maestras contemporáneas hablando de doña Emilia Pardo Bazán, quien demostró sobradamente su decidida vocación didáctica. En los institutos se habla mucho de Galdós y de Clarín y poco de Pardo Bazán, a pesar de ser la gran impulsora del naturalismo en nuestro país, entre otras muchas cosas. Recuerdo que el año en el que conseguí mi plaza en el cuerpo de docentes de secundaria, en el examen de lengua de la Comunidad de Madrid, había un fragmento de Insolación de Pardo Bazán que yo en ese momento no había leído, y a partir de ahí empecé a profundizar en esta autora y me di cuenta de que es muchísimo más que esa mínima mención en el libro de lengua de Los Pazos de Ulloa y la Madre Naturaleza, que parece que es lo único que tiene, ¿no? Pero no estamos aquí exclusivamente para recordarla como escritora, sino como una mujer que llevó el feminismo no solo a la literatura, sino también a la vida social y política. Y eso tampoco suele enseñarse en los institutos. Un repaso por los diferentes cargos que ostentó bastaría para darse cuenta de que estamos ante un caso extraordinario. En 1895 fue la primera socia de número en el Ateneo de Madrid. Un año más tarde presidió allí la sección de literatura. En 1910 fue nombrada consejero de Instrucción Pública, inaugurando así el acceso de las mujeres al que era por entonces el principal órgano consultivo del Estado en materia educativa. En 1912 fue socio de número de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y en 1916 se convirtió en la primera catedrático, así en masculino, porque en ese momento era catedrático y no catedrática, de literatura contemporánea de las lenguas neolatinas de la Universidad Central. Una cátedra que se creó para ella a propuesta del ministro Burel y mediante un real decreto. He leído que impartió un total de 40 lecciones desde 1916 hasta 1921. Y hay una leyenda, que igual luego hablamos de ella, que dice que no tenía muchos alumnos, ¿no? Pero bueno, esto es matizable. Al final ella trasladó sus clases de la universidad al Ateneo. En sus últimos años, ella misma estaba muy desengañada respecto al retraso de España en materia de feminismo. Parafraseando a Luis Cernuda, lo suyo era una lucha entre la realidad y el deseo. Esta conciencia de la realidad aplastante del retraso español se vio reflejada, por ejemplo, en uno de sus grandes proyectos didácticos muy bonito, que era la Biblioteca de la Mujer. Se trataba de un proyecto editorial con el que pretendió que sus contemporáneas accedieran a la cultura en su sentido más amplio, que bueno, pues conocieran las ideas progresistas, feministas, de respeto a sus derechos. Y para ello, Pardo Bazán seleccionó lo que ella consideraba obras fundamentales. Por ejemplo, La esclavitud femenina, de Stuart Mill, o La mujer ante el socialismo, de Auguste Bebel. El proyecto se hizo realidad desde 1892, pero un año más tarde se vio interrumpido porque Pardo Bazán se dio cuenta de que los que más compraban y leían las obras de la colección no eran mujeres, sino hombres, ¿no? Entonces se sintió como un poco que no había llegado a lo que ella quería. En 1913 resucitó el proyecto, pero ya desde una perspectiva menos idealista, porque ahí ya empezó a publicar las obras que realmente más interesaban al conjunto de mujeres de su tiempo, como los libros de cocina, ¿no? Y lo hizo desde una perspectiva también de reivindicación de esa parte. O sea, que no es que se viniera abajo, sino que bueno, le dio otra perspectiva.
Otro fracaso lo constituyó el intento de ingresar en la Real Academia Española. Según Carmen Riera, ella lo solicitó formalmente solo una vez, en 1912, aunque anteriormente había sido sugerida por otros literatos. Su solicitud fue rechazada y ya sabemos que habría que esperar hasta 1978 para que entrara en la RAE la primera mujer, Carmen Conde. Y precisamente Carmen Riera cuenta una anécdota sobre Galdós, que bueno, pues Galdós, que era de la RAE, le dijo a Pardo Bazán que hablaría a favor de su candidatura y tal, y en la reunión realmente pues no abrió el pico Galdós, pero ella nunca lo supo. Entonces, bueno, es una anécdota un poco triste. Ya sabemos que por entonces pues tenían una relación sentimental que duró muchos años y bueno. Emilia Pardo Bazán fue rechazada al final por el simple hecho de ser mujer, porque su trayectoria académica era impecable y probablemente mucho más que la de un montón de hombres que había ya en esta institución. Ella se topó con numerosísimos obstáculos, pero nunca se rindió, porque lo natural para ella habría sido que las mujeres tuvieran los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres. Con esa mentalidad había sido educada desde niña, porque curiosamente, ella siempre lo cuenta, fue un hombre el que hizo despertar su conciencia feminista, su padre, José Pardo Bazán, que era pues, un noble gallego que ostentaba el título de conde de Pardo Bazán, que después pasaría a doña Emilia, y él tenía ideas progresistas liberales y sobre todo siempre apoyó la educación de Emilia, algo que no era muy común en la época. Quizá acostumbrada a eso, pues doña Emilia no toleró la reacción de su marido cuando en 1883 ella publicó La cuestión palpitante, que era un compendio de artículos que la convirtió en la principal impulsora del naturalismo en España, y su marido, el aristócrata gallego José Quiroga, con el que se casó a los 16 años, era mucho más conservador que ella y no se alegró de la polémica que suscitó el libro. Entonces, la respuesta de Pardo Bazán, por eso y por otras cuestiones, fue separarse amistosamente de él en lugar de plegarse a sus exigencias. Al fin y al cabo, la cuestión palpitante era la consecuencia o una de las consecuencias de su vocación didáctica, porque ella no se limitaba a estudiar la literatura de su tiempo, sino también quería difundir ese aprendizaje. O sea, la vocación didáctica estaba ahí. Su postura en materia de educación fue muy influida por el krausismo, gracias a su amistad con Francisco Giner de los Ríos, que era el fundador y director de la Institución Libre de Enseñanza. Y Pardo Bazán, al igual que los krausistas, defendía la modernización de España a través de la educación. Sin embargo, hubo tensiones entre Pardo Bazán y Giner de los Ríos, sobre todo en materia de feminismo, ¿no? Porque es cierto que los krausistas contribuyeron a la promoción social e intelectual de la mujer a finales del siglo XIX, tenían proyectos encaminados a mejorar su situación, como las conferencias dominicales para la educación de la mujer o la creación de centros escolares con fines profesionales, por ejemplo, la Escuela de Institutrices en 1869, la Asociación para la Mujer en 1870. Luego, pues, se ha mencionado también, en 1915 abrió sus puertas la Residencia de Señoritas, que era la versión femenina de la Residencia de Estudiantes, y estaba también en la órbita de la Institución Libre de Enseñanza. No obstante, Pardo Bazán criticó que la ILE, sobre todo en sus inicios, no propugnara una verdadera igualdad entre la educación de hombres y mujeres, porque aún mantuviera esa postura de que la mujer tenía que ocupar el papel de compañera del hombre y que su educación contribuyera a favorecer ese papel. Y ese y no otro fue el matiz que se convirtió en el eje de la postura feminista de Pardo Bazán. Una postura que desarrolló en el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués Americano, celebrado en Madrid en 1892. Allí presentó una memoria titulada La educación del hombre y la de la mujer, en la que criticaba la educación de la mujer de aquella época, a la que ella llamaba educación para la dependencia, y proponía frente a esto una educación para la autonomía. El fundamento de esta educación para la dependencia es que a la mujer se la educaba para reforzar ese papel de compañeras, madres, hijas y esposas, y no por su propia dignidad y felicidad. Entonces, ella decía que la cultura que llegaba a adquirir la mujer era como una cultura de adorno, ¿no? Para pasearla su marido, su padre. Y lo que Pardo Bazán reclamaba era que en cuestiones de educación las mujeres fuesen consideradas como seres humanos portadores de un proyecto vital autónomo.
¿Qué era eso en la práctica? Pues que se les concediese el derecho de acceder a la enseñanza sin ningún tipo de restricciones, porque quisieran, y ya está ahí en concurrencia con los hombres. Y, por lo tanto, también que se le permitiera el desempeño de los empleos y cargos a los que pudieran acceder con esos títulos que consiguieran, porque en aquella época las mujeres pues, no podían desempeñar todos los empleos, solamente los que se consideraban aptos para la mujer, ¿no? Y bueno, pues uno era el de maestra, sí, pero solo de educación infantil y primaria. Ya más allá eran hombres. Y la propuesta de Pardo Bazán fue rechazada. El objetivo último de su modelo educativo era que le permitiera alcanzar a la mujer la emancipación económica y dejara de depender del hombre, o sea, que la mujer tuviera un sueldo. Esto era muy importante. En sus ensayos La educación del hombre y la de la mujer y la mujer española, defendió el trabajo femenino en todos los ámbitos, desde el ámbito manual hasta la cátedra universitaria. Y ella diferenciaba tres tipos de mujeres tres modelos de mujeres según su clase social. Por una parte estaba la mujer aristócrata, ella misma, recordemos, era aristócrata, entonces ahí estaban sus simpatías un poco. Era indulgente hacia este grupo, pero criticaba un exceso de superficialidad y una falta de cultura, especialmente de cultura española, ¿no? Porque ella decía que la educación de las aristócratas estaba muy orientada hacia lo extranjero y poco hacia lo español. De la mujer burguesa tiene una visión despiadada, porque la considera sin instrucción intelectual, ignorante en el arte culinario y en los hábitos de limpieza e higiene, y con mal gusto para vestir y para llevar una casa. Su único fin, el de la burguesa, es casarse y tener hijos. En este sentido, yo veo también aquí un poquito a Galdós, ¿no? En la crítica a la burguesía y ese afán por aparentar. Y luego, pues, alaba a la obrera, a la mujer obrera. La considera una mujer de la edad moderna en toda la fuerza del término. ¿Por qué? Porque tiene un sueldo conseguido con su trabajo, ¿no? Y eso, pues, es algo que ella admira y considera fundamental. Marina Mayoral estudia los diferentes modelos literarios que podemos hallar en sus obras a partir de estos modelos de mujeres. Y bueno, pues en su obra encontramos personajes que ejemplifican ese tipo de mujer defendida por ella. Por ejemplo, pues la aristócrata culta estaría representada por Clara Ayamonte, de La Quimera. Pues otro personaje, el de Minia de Umbría, que sería como el alter ego de la propia autora, porque era también pues una artista que consiguió consagrarse gracias a pues mantenerse firme en sus principios y dejar atrás los convencionalismos, que es algo que también logró la propia Emilia Pardo Bazán, aunque, como hemos visto, pues tuvo que superar muchos obstáculos, ¿no? El de la cátedra, el del ingreso en la RAE, el de la reclamación de que las mujeres pudieran desempeñar cualquier trabajo y estudiar sin el permiso de un varón, que no se podía. Incluso, pues, también el fracaso de su propio matrimonio cuando se separó amistosamente del marido. Sin duda hemos avanzado muchísimo desde aquellos tiempos. Sin ir más lejos, aquí estamos tres mujeres hoy en el Círculo de Bellas Artes hablando sobre otra mujer. En la sala María Zambrano. Efectivamente. Pero bueno, yo creo que su discurso y su lucha siguen muy vigentes y, por ejemplo, a ver, a nivel general, la Comunidad de Madrid tiene una de las brechas salariales de género más grandes de España. Según datos oficiales, las mujeres ganan 5.636 euros menos al año que los hombres, debido principalmente a la mayor parcialidad laboral de las mujeres y su concentración en sectores con salarios más bajos. En cuanto a los premios internacionales de literatura y a la presencia de las mujeres en instituciones, tengo aquí algunos datos, pero no voy a entrar en ellos, simplemente decir que reflejan claramente esta desigualdad todavía que se da. Yo trabajo de profesora de lengua castellana y literatura en un instituto de un barrio madrileño, Usera, y en Usera la tasa de abandono escolar era del 20,56 en 2018, y muchas de las personas que abandonan los estudios por diferentes motivos son mujeres. Mi experiencia como profesora de lengua pues reúno algunas anécdotas bonitas, fruto de la utilización del arte y concretamente de la poesía, que a mí me gusta mucho y que puede abrirnos más puertas de las que creemos.
para acercar alumnos a esa materia, que a veces es difícil, ¿no? Pero a veces basta que conecten un poco de alguna manera para conseguir que entren ahí. Es lo que Pardo Bazán llamaba la educación por la belleza, que está vinculada a esa idea a la influencia del krausismo, que creía en la necesidad de la educación estética para la formación del hombre armónico. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una anécdota muy bonita de una alumna que tuve hace 2 cursos, que era de etnia gitana, y era una alumna que con 15 años la iban a casar, algo que es muy habitual entre las personas de etnia gitana. Y bueno, pues era una niña que tenía bastantes intereses. Le gustaba leer, le gustaría seguir estudiando, me lo contaba. Yo la tenía en un grupo de diversificación y bueno, pues a estos chicos les llevaba bastante poesía. Entonces algunos conectaban más que otros. A esta niña le gustó mucho el tema de la poesía y conseguí convencer a su madre para que no la casaran, ¿no? Esto la verdad es que no es fácil, no fue fácil porque tuve que hablar varias veces con la madre y decirle, jo, es una niña que quiere hasta estudiar en la universidad, tiene ideas de lo que quiere hacer y tal. Y bueno, para mí fue un triunfo que al final no sucediera esto, y fue más triunfo que el año pasado, ya el curso pasado, apareció esta alumna y me dijo, mira, profe, ahora escribo poesía y te he traído unos poemas para que me los revises y me quiero presentar a un concurso, porque leo a Becker y a Machado y me enseñaba los libros y yo dije, jo, qué maravilla, ¿no? O sea, si... no sé, yo creo que la experiencia como profesora, ya con esto, para mí está todo hecho, ¿no? Porque además eran poemas que estaban bien escritos. Yo dije, jo, que tenían sus faltillas de ortografía, se veía que no habían sido con ChatGPT, ¿no? Pero la verdad que me hizo mucha ilusión. Y bueno, pues yo creo que es de estas maneras, por ejemplo, la poesía consiguió salvar a esta niña de un matrimonio que la habría apartado, ¿no? Ya de la enseñanza y todo. Y con esa anécdota ya termino mi intervención porque para mí es mi mayor triunfo como profesora. Gracias. Muchas gracias, Marina. La verdad que una historia como esta, como tú dices, te compensa de muchas cosas y además le da sentido a lo que estás haciendo, porque además estás viendo resultado inmediato, no que al cabo del tiempo, que es verdad que a mí también me han pasado cosas así, pero ha sido al cabo del tiempo que me dicen, tú una vez estuviste en mi colegio y dijiste no sé qué, y eso de verdad que te da muchísima satisfacción. Bueno, pues ahora le toca el turno a Cristina. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Fanny Rubio, a Manuel Rico, al Círculo de Bellas Artes y a Ana Rossetti por invitarme a participar en este ciclo. Ana Rossetti es para mí una maestra. No lo digo solo porque esté aquí como moderadora de esta mesa, sino que he leído a muchísimas autoras, entre ellas a la propia Ana Rossetti, gracias a sus consejos y su sugerencia. Y entre otras puedo decir que a Pardo Bazán la he leído gracias a ti, en gran medida, porque me invitaste a otro ciclo que se celebró hace algunos años, aquí también en el Círculo de Bellas Artes, con motivo del 8 de marzo. Estaba también Fanny Rubio, Elena Medel, donde celebrábamos en ese momento a la Emilia Pardo Bazán, autora, escritora, introductora del naturalismo, y analizábamos a esa obra maravillosa de la que yo hoy precisamente he hablado a mis alumnos de la Complutense, que es La Tribuna, que es una obra, bueno, pues quizá menos conocida que otras, pero que realmente la he leído gracias a ti. Así que muchísimas gracias, Ana, por contar conmigo. Y también he estado en esta misma sala presentando el libro de otra amiga, Nuria Sánchez Madrid, sobre el pensamiento social en la Edad de Plata, así que parece que esta sala pues, va asociada, ¿no?, a estos nombres, a estas mujeres de la Edad de Plata, como Pardo Bazán y como tantas otras. Así que muchísimas gracias. Me ha gustado especialmente que hayáis decidido organizar un ciclo que pone el acento, subraya la aportación que estas mujeres, que estas autoras
tuvieron, no ya como escritoras, ¿no?, que afortunadamente vamos introduciendo poco a poco, ¿no?, en los programas de estudio, sino dedicado a la maestra, con todo el sentido metafórico y simbólico que tiene este término. Maestras de vida, como decía Fanny Rubio, pero también maestras en el sentido de que muchas de ellas fueron profesoras, fueron educadoras y utilizaron esa posición de la educación de maestras para ejercer una influencia, una escuela de vida que no podían desarrollar de otra manera como si lo hacían sus colegas varones, ¿no? No podían ser diputados o, como dijo Clarín sobre Emilia Pardo Bazán, diputadas, ¿no? No podían ejercer las profesiones o no podían ser catedráticos o catedráticas, y esa figura, ¿no?, de la maestra de vida, de la educadora, ¿no?, de la que genera una escuela, pues es precisamente un papel importante para que situemos en el mapa de esta reivindicación de las autoras o de las escritoras. En ese sentido, me gusta mucho la biografía, la verdad, que imagino que conocéis, de Isabel Bourdiel sobre Emilia Pardo Bazán. La estaba un poco revisando para esta charla de hoy, y ella incide mucho en esta idea, ¿no?, de que Pardo Bazán tenía una auténtica pasión por lo público. Era una persona que quería estar en los debates, que quería estar generando una opinión, que se metía en todos los jardines, ¿no?, y sobre todo que encaja en la figura del intelectual que tanta importancia tiene en el siglo XIX. ¿Qué ocurre? Que la figura del intelectual, tal y como lo hemos concebido, pues lo asociamos muchas veces a, pues, los cargos políticos, la cátedra en la universidad, ¿no? Ella tuvo otras tribunas, algunas le fueron cerradas, como recordaba ahora Marina, pero desde luego ejerció esa influencia, esa opinión y ese querer intervenir, ¿no?, en los debates en curso de un periodo como el que vivió, que fue un periodo totalmente apasionante, ¿no? Escribió mucho en los periódicos, que es algo que una faceta muy importante, ¿no?, de su obra, y que además le permitió esa independencia económica en el momento, sobre todo, de la separación. Se generó una opinión sobre España totalmente independiente, siempre con una visión propia, ¿no?, de los diferentes asuntos. Tenía posiciones políticas, ¿no?, que no siempre gustaban, ¿no?, y que generaban esa polémica, que yo desde luego veo como algo muy positivo, y sobre todo, pues, no evitó meterse a participar activamente en esos debates, ¿no? Yo me voy a centrar especialmente en algunas ideas de los congresos pedagógicos, donde ella participó, fue la gran protagonista en 1892, pero además defendió algunas ideas que no era fácil defender en aquel momento y que iban un poco a la contra de lo que a lo mejor o por donde iba el curso del debate. Bueno, pues yendo, si os parece, a esa parte, ¿no?, de los congresos pedagógicos que ya nos presentaba también Marina, para quienes no conozcan, ¿no?, lo que fueron, pues empezaron antes, ¿no?, había habido otros congresos de esta naturaleza ya desde 1882 en diferentes ciudades de Europa, y Fernando de Castro los había incluso intentado impulsar ya en 1870 durante su fase como rector. Pero en 1892 se celebra en Madrid y tienen un protagonismo nuestras autoras, nuestras maestras, y además 1892 no es cualquier momento, se están celebrando las conmemoraciones del cuarto centenario de la llegada a América, pero además en los años 90 son para mí una época absolutamente dorada para lo que es el debate sobre la historia de las mujeres, la historia de la educación. En 1893 es la gran exposición de Chicago, donde va a haber un edificio de las mujeres, un Women's Building, ¿no?, donde se va a mostrar, pues, todos los avances, ¿no?, de las mujeres en materia de educación, en materia de arte, en materia de cultura, y la propia Pardo Bazán va a enviar sus novelas, ¿no? Estamos, por lo tanto, en los años 90, que es un momento álgido, ¿no?, en el debate sobre la educación de las mujeres, en el debate sobre el acceso de las mujeres a la universidad, el acceso de las mujeres a las diferentes profesiones. He podido ver que se celebró entre el 13 y el 27 de octubre.
Así que estamos de mágica coincidencia también aquí ahora, y que participaron, o al menos se inscribieron, 2.000 personas entre educadores, periodistas, y que acompañaba a los congresos también una exposición educativa, lo que era muy de la época. En aquel congreso participó pues, lo más granado, ¿no? Participó una jovencísima María Goiri y participó Arenal, aunque no pudo acudir, se leyó su ponencia, y Pardo Bazán tuvo un papel verdaderamente protagonista, ¿no? La sección quinta de ese congreso pedagógico se dedicó a debatir los conceptos y límites de la educación de la mujer y su acceso, ¿no? a las, del progreso, ¿no? Del progreso de la educación femenina. Y ella intervino en 2 ocasiones con una ponencia suya, personal, titulada Relaciones y diferencias entre la educación de la mujer y de los hombres, pero presentó también las conclusiones de esa sección quinta, ¿no? Dedicada específicamente a debatir y a reflexionar sobre los límites de la educación de las mujeres. Por lo tanto, tuvo mucho peso, tuvo esas 2 intervenciones. No me resisto a citar a una joven María Goiri, a la que Pardo Bazán conoce también en ese momento, ¿no? Cuando toma la palabra, María Goiri, otra gran maestra de vida, toma la palabra y, reflexionando sobre las pocas mujeres que había apuntadas en la universidad con obstáculos, necesitaban permisos especiales, no podían acceder, no tenían, les dice a los varones que estaban presentes en la sala: no temáis la concurrencia, exhortó Goiri a sus colegas masculinos en el Congreso. Trabajad no ahogando las aptitudes de la mujer, sino siguiendo vuestro camino como hasta hoy, pues habéis partido antes que nosotras, tenéis más camino andado, y al volver la vista atrás para ver a qué distancia venimos, no hacéis más que perder el tiempo, y así quizá os alcanzaremos antes. Bien, esta es una joven María Goiri que en ese momento pues, toma la palabra con esta intervención inolvidable. Yendo un poco a las ideas, así brevemente para ir al diálogo que defiende Pardo Bazán en sus intervenciones, hay que destacar 2 que, como digo, son polémicas para el momento, ¿no? Evidentemente defendió apasionadamente la educación de las mujeres, también exigió, como la propia Goiri, ¿no? que se pudiera participar activamente de las profesiones. Para ellas ya estaban en otro momento, ¿no? La propia Goiri dice: ya no estamos en 1870, ¿no? La Asociación para la Enseñanza de la Mujer ya ha hecho las conferencias dominicales, ya acudimos, vamos yendo a la universidad, queremos acceder también a las profesiones, queremos seguir subiendo escalones, ¿no? Pardo Bazán, por supuesto, defiende ambas cosas, pero desde mi punto de vista, ¿no? y la propia Bourdieu lo destaca, se mete, ¿no? en unos jardines para la época que no eran tan evidentes y que reflejan esa voluntad, por un lado, de polemizar, pero desde mi perspectiva también de enriquecer el debate, ¿no? Que seas feminista no significa que pienses igual que todas las mujeres, ¿no? Y precisamente Pardo Bazán reclama, ¿no? esa idea de tener una opinión propia, no seguir en sentido gregario, ¿no? la masa o lo que se cuestione, ¿no? Y las 2 ideas así como muy importantes que ella pone encima de la mesa son, en primer lugar, rechazar, como contaban Ana y Marina, que la educación de las mujeres deba ser un instrumento para la educación de los hijos. Digamos que hasta ese momento, cuando se defiende la educación de la mujer, cuando se exalta la necesidad de que las mujeres se instruyan, estén educadas, se hace separando, ¿no? victorianamente la esfera femenina y masculina y permaneciendo las mujeres en ese territorio propio, exaltando la maternidad y exaltando que las madres van a educar mejor a sus hijos si se forman, y en ese sentido es casi un instrumento para la educación de los hijos y para un hogar, ¿no? que sea más culto. Es decir, hay una idea de destino relativo, ¿no? Me educo, pero para educar a otros, ¿no? para educar a mis hijos, ¿no? Es decir, ahora lo vamos a ver, es la idea que tenía Rousseau y que Rousseau desarrolla en el Emilio, ¿no? La idea de que las mujeres
no son iguales a los hombres, pero mejor que estén instruidas y sean un adorno bonito y uno las pueda llevar, ¿no?, a una cena, no le dejen a uno en ridículo, pero que no sean tampoco el azote del marido, ¿no?, como dice Rousseau textualmente, ¿no?, que tampoco se pongan a hacer crítica literaria cuando uno viene cansado a casa, ¿no?, al final de la jornada, pero que tengan esa educación que garantice también la educación de los hijos, ¿no?, un tema que, como sabéis, preocupa mucho a Rousseau. Ella va a polemizar con esta idea. No me educo para educar a otros, me educo como un fin en sí mismo, reclamo un destino para mí, ¿no?, una emancipación y no la educación para otros. Y por otro lado, también, adelantándose muchos años al segundo sexo de Simone de Beauvoir, rechaza la propia categoría de mujer como algo solamente que nombra una función maternal que se expresa a través de la maternidad, que da un destino colectivo a todas las mujeres y que tiene exclusivamente una expresión natural, ¿no? Digamos que en esto también está pensando contra Rousseau, ¿no?, que, como quizá habréis leído, en el Emilio da dos razones para esa desigualdad que él desea mantener de las mujeres, ¿no? Por un lado, la naturaleza, ¿no?, como dice Rousseau, son débiles por naturaleza, y por otro lado, las madres, ¿no? Pues no tienen la culpa de la naturaleza, lo tienen las madres. Para Rousseau, el peor ejemplo para las hijas eran sus propias madres, que educan a las niñas de una manera que luego no hay forma de sacar de su tendencia a las muñecas, ser presumidas, los maquillajes, la tontería. Claro, todo es la culpa de las madres y, por supuesto, de la naturaleza. Para terminar un poquito y ir pasando, si os parece, también a los debates, yo veo en este aspecto, en estas dos ideas clave, ¿no?, el que la educación no es relativa, sino una búsqueda de la educación para uno mismo, y también ese rechazo de la categoría de mujer, ¿no?, como algo gregario en el que todo el mundo, todas las mujeres se identifican, bastantes paralelismos con otra figura, ¿no?, que Bourdieu también lo señala, que es Mary Wollstonecraft, ¿no? Mary Wollstonecraft, una de las madres del feminismo contemporáneo, tiene una realidad familiar distinta a la de Pardo Bazán. No tuvo un padre, que me gustaría mucho que habláramos de esa figura masculina que la ayudara. De hecho, el padre de Wollstonecraft despertó su conciencia feminista, pero porque era un padre violento. No tuvo una situación tan acomodada, tuvo que trabajar desde muy joven, fue institutriz y fue importante para ella ese trabajo de institutriz, pero comparte con nuestra Pardo Bazán esa voluntad de expresión a través del periodismo, a través de la crítica literaria y, sobre todo, esa doble condición de novelista, mejor nuestra Pardo Bazán que Wollstonecraft como novelista, pero también esa vindicación de los derechos de la mujer, que por otro azar y coincidencia, pues es 100 años anterior a la intervención de Pardo Bazán en los congresos pedagógicos, ¿no?, de 1892, donde Wollstonecraft, la madre futura de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, debate contra Rousseau, critica al padre Rousseau y le explica largo y tendido que si las mujeres tienen esa condición de sometimiento, no se debe ni a la naturaleza, que siempre ha sido el concepto empleado para someter a las mujeres, ni tampoco por sus madres, quienes a su vez están en una estructura de dominación. Escribe Wollstonecraft 100 años antes que nuestra Pardo Bazán: fortalezcamos la mente femenina ampliándola y concluirá la obediencia ciega, es decir, educación, educación, educación. Ni naturaleza ni madres, ¿no?, sino educación, y las mujeres saldrán de esa obediencia ciega. Para ver cómo rima, ¿no?, nuestra Pardo Bazán con la propia Wollstonecraft, no me resisto tampoco a leer su expresión de esta idea de un destino propio, de una libertad, ¿no? Solo aspiro, escribe Pardo Bazán en aquellos años de los congresos pedagógicos, a gozar de la libertad, no para abusar de ella en cuestiones de amorucos, sino para descifrarme, para ver de lo que soy capaz, para completar en lo posible mi educación, para atesorar experiencia, para, en fin, para ser algún tiempo, y quién sabe hasta cuándo, alguien, una persona, un ser humano,
en el pleno goce de sí mismo, ¿no? Maravillosa expresión de esa voluntad. Y, de hecho, y con esto voy ya acabando, se expresa también su voluntad de polemista, que incluso le lleva a rechazar la alianza de quienes se manifiestan, ¿no? Y esto es muy actual, como aliados de las feministas, ¿no? Quienes se presentan como aliados feministas, pero a quienes, como decía antes, buscan perseguir la educación de las mujeres, pero para convertirlas solamente en maestras de sus hijos, ¿no? Manteniéndolas, según Pardo Bazán, en un estado de perpetua dependencia, ¿no? En este sentido, Pardo Bazán es más cercana a Stuart Mill, que introdujo su obra contribuyó e introduce su obra Pardo Bazán en España, quien en el sometimiento de la mujer, pues precisamente consideraba cómo a través de la maternidad se ha sometido a las mujeres, manteniéndolas, ¿no? En ese estado, ¿no? A través de la maternidad, exaltando la maternidad. No es que se prohíba la maternidad y que no se pueda ser madre, ¿no? Pero identificando a las mujeres con la maternidad y pensando que la vía de emancipación sería a través de la exaltación de la maternidad y como educadoras de sus hijos se las mantiene, es un obstáculo, dice Stuart Mill, para el género humano, ¿no? Escribe Pardo Bazán: rechazo esta alianza, es decir, la alianza de quienes solo piensan la educación como maestras de sus hijos, porque, insisto en ello, considero altamente depresivo para la dignidad humana, representada por la mujer tanto como por el hombre, el concepto de destino relativo subordinado al ajeno. Bueno, pues yo para despedirme también quería, antes de entrar en el coloquio, quería contar una parte última un poco más personal, ¿no? Marina trabaja en ese instituto, ¿no? Donde tiene estos triunfos, ¿no? con estas alumnas, y a mí me llena de alegría también pensar que cada día cuando voy a la Universidad Complutense, donde soy profesora de literatura contemporánea, ahora hablaremos de esa leyenda de que no tenía alumnos, ¿no? Que es un episodio que a mí me pone bastante triste, pues para entrar en mis clases paso en cambio por delante del auditorio Emilia Pardo Bazán, ¿no? Estamos aquí ahora en el auditorio María Zambrano y mañana pues volveré a pasar por delante de ese auditorio Emilia Pardo Bazán, que lleva su nombre, y me recuerda también a un 8 de marzo del 2018, cuando hablabais un poco, ¿no? De cómo son ahora las cosas o cuál es el contexto actual, que creo que vivimos un momento en lo que tiene que ver con la reivindicación de referentes, con colocar a las autoras en el lugar que les corresponde, diferente, porque yo fui alumna de la Universidad Complutense, por desgracia apenas leíamos autoras, estudié filosofía sin una sola filósofa, incluida Mary Wollstonecraft, tuve que buscarla por mi cuenta. Y pues encuentro que ahora, poco a poco, ¿no? Vamos incorporando esos nombres, ¿no? Que es un primer paso, pero recuerdo en 2018 una pancarta, ¿no? Por la avenida Complutense, ¿no? Que si nos viera doña Emilia, ¿no? En la que una alumna mía levantaba, ¿no? Y que ponía no hay mujeres en mi temario de literatura, no hay mujeres en mi temario de literatura, ¿no? Por la avenida Complutense, ¿no? Con una pancarta el 8 de marzo, ¿no? Bueno, poco a poco vamos intentando incorporar esas autoras, esos referentes. Ana viene a veces a mis clases, ¿no? Es fuente de inspiración también para quienes quieren escribir hoy. Y, bueno, por ejemplo, puedo contar que desarrollo un proyecto desde hace años de clubes de lectura, de literatura escrita por mujeres, dentro y fuera de la universidad. Son mis propias alumnas quienes crean clubes de lectura de literatura de mujeres que llevan a diferentes lugares, bibliotecas, en la propia universidad, en fábricas, ¿no? Con idea de leer mujeres, porque precisamente carecemos, ¿no? De ese legado, de esa tradición, y quienes han tenido la suerte de poder educarse, de poder tener una educación, incluso quizá de haber tenido unos estudios superiores, pues le falta una gran parte de nuestra aportación a la historia, ¿no? de la humanidad. Así que, bueno, ese es mi pequeño granito de arena. Mi mayor triunfo son mis alumnas, que espero que no tengan que levantar esa pancarta, ¿no? En la que leamos no hay mujeres en mi temario de literatura. Muchas gracias.
Muchas gracias. Cristina, yo le había pedido a Marina que antes de entrar en el coloquio que leyera un poema para terminar esta parte, ¿no?, de la mesa. Y además un poema que tiene que ver con lo que estamos hablando. Muchas gracias, Ana. Pues el poema es un inédito que precisamente se titula Fin de curso. Y lo escribí hace unos meses, cuando terminaba el curso y cuando me vi yo también como una alumna. O sea, una cosa que noto desde que doy clases es que me sigo viendo a mí en esas mesas de los alumnos, ¿no? Es como que estoy yo ahí en todos mis planos temporales. Fin de curso. La mirada enmudece, se posa en el cansado vacío de las sillas, sobre la noche fiel de la pizarra, donde aún sobreviven los restos de un análisis sintáctico y un corazón que yo no dibujé. Se han marchado a otro mundo, aquel que espera en el azul de las piscinas, en los huecos eternos que el verano perfila entre las horas, en un beso fugaz que morirá con los albores de septiembre y algún día lejano, cuando la juventud sea solo un incendio interminable, brillará suavemente en la distancia. Ha enmudecido el tiempo. Una niña irreal me contempla sentada en una silla de esta clase desierta. Tiene mis mismos ojos, pero el futuro aún palpita entre sus labios. Bueno, pero vamos a comentar cosas que además me habéis hecho hacer algunas anotaciones. Pero bueno, ya yo traía una anotación de antes. Y es que Cristina me pregunta si hay una protagonista de Pardo Bazán que fuera maestra. Pero maestra, porque hay profesoras, hay institutrices, hay profesoras de piano, hay cosas maestras. Y bueno, yo en ese momento pues, se me pone en la cabeza porque no encontraba nada. Pero luego después me viene Marina preguntando cómo se llama una de las protagonistas que tiene el problema de que quiere estudiar, quiere entrar en la universidad, que no puede. Entonces, bueno, uniendo esas dos, pues te das cuenta que, por un lado, Pardo Bazán, que se metía para explicar montones de situaciones y para contar muchos personajes, no puede escribir de una maestra porque no hay realmente una maestra. Hay, como digo, hay institutrices, hay profesoras de piano, hay incluso profesoras de dibujo y de todas esas asignaturas ornamentales, pero claro, no hay eso. Pero sí es verdad que hay esas ganas de aprender. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo para reflexionar, ¿no? El cómo una mujer que ha estado tocando tantos palos, metiéndose en tantos jardines como estaba indicando Cristina y demás, cómo de pronto ese es un vacío porque es un vacío real. Y bueno, entonces a partir de ahí pues venimos con los pocos alumnos. Bueno, yo toda la vida pues he estado diciendo, hay que ver, que tenía pocos alumnos, que le hacían el boicot. Bueno, le hacían el boicot, le amargaban la vida y todo lo que tú quieras, pero es que ella daba clase de doctorado. No había muchos que querían estudiar doctorado en esa época. Y además, no solamente doctorado, que no había tampoco tanta gente en la universidad. Es que lo estamos viendo las cosas como con la mente de ahora. Es que cuando yo estuve haciendo el libro de Maravillosa, en el libro Maravillosa yo quería coger las doctoras, ¿no? que se habían doctorado en la Universidad Central. Y hay pocas doctoras, pero había muchas licenciadas. Pero claro, ya tenían la licenciatura, ya no daban el paso más, sino lo que necesitaban era colocarse y empezar a trabajar y empezar a ganar dinero y no estar un grado más que tampoco le iba a cambiar mucho la vida. Entonces, bueno, quiero que hablemos sobre eso.
A mí es que me sorprendió leer eso, ¿no? Como que no tenía alumnos y que había un señor de 75 eso años, sí, eso es verdad. que el hombre estuvo allí hasta que ya murió y entonces, bueno, se quedó pues sin alumnos. que muchas veces, por lo que he leído, llegaba doña Emilia y decía, no hay nadie, me vuelvo a mi casa. Y yo no sé hasta qué punto esto Bueno, me lo cuenta interesa, Isabel Burdiel, que yo creo me que pareció muy triste, si lo cuenta, me fío. como decía Cristina, qué tristeza, ¿no? Claro, pero que quiero decir, si nada más que tenía 5 y esos 5 les daba por hacer pella, pues ya no venía nadie, claro. Vamos a ver. Si no pasaba lista, ¿no? Yo soy también muy reacia a estar revictimizando más de lo que estaban las mujeres, porque en La vida imposible se le hicieron esa a Pardo Bazán. Bueno, no se le hicieron imposible porque ella no se dejaba que le hiciera imposible, pero realmente tuvo crítica por todo, le estuvo diciendo todo, pero ella contra viento y marea. La cuestión es que la cosa es que no tenía 20 estudiantes. Yo tenía creo poco, que y claro, es claro, verdad. a mí me recuerda un poco al tema de la RAE. Es decir, es un episodio Claro. donde ella sale humillada y donde se cuestiona, y creo que se utiliza un debate, desde luego en el caso de la RAE, para colar una gran misoginia, ¿no? Bueno, si quienes no conozcan el tema de la cátedra de literatura contemporánea, ella es en 1916, ¿no? Cuando la nombran directamente desde el ministerio, o sea, es un nombramiento ministerial. Sí. Y votan en contra de ella, de que tenga esa cátedra de literatura contemporánea, el claustro de profesores de la Facultad de Filología y la RAE. O sea, es todos en contra y aún así es nombrada. Es por Real Decreto, por lo que sale. Sí. Real Decreto. Entonces, ya te parece como una situación que, visto el tiempo, ¿no? Pues parece que es muy, muy llamativo. Y bueno, Isabel Burdiel, que tiene mucho sentido del humor, pues va repasando lo que fueron diciendo, ¿no? Cada uno de los profesores del claustro, ¿no? Y entonces alguno dice, no, el nombramiento fenomenal, la manera en la que fue nombrada, estoy en contra. Y dice Burdiel, me encanta, no dice cuál era la alternativa, quiero decir, las mujeres no habían tenido ese acceso en condición de igualdad, no había posibilidad, ¿no? de desarrollar esa carrera académica, o si la había, no se ejercía, cuál hubiera sido la otra forma para acceder, ¿no? Claro. Entonces, es algo que, y sobre todo el tema un poco de lo de que no tenía alumnos, pues yo os leo lo que pone aquí, que lo retrata muy bien. Los días fijados, bueno, primero se cuestionó también. Entonces, quiero decir con esto, la humillaron, pero la gente, no, si no estamos hablando de ti, hablamos del procedimiento, ¿no? Hablamos del procedimiento, ¿no? Igual que en la RAE, no, si usted como autora, maravillosa, bueno, es que nos honra muchísimo, ¿no? Como le dijeron a Gertrudis Gómez de Avellaneda, nos honra muchísimo, pero es ¿por qué las mujeres no pueden? El procedimiento, ¿no? Desde los 1853 ya estableció la RAE que no podía... pero esto lo dice la Santa Madre Iglesia, claro, que dice que como en la tradición no hay mujeres sacerdotes, pues ya está, porque alguien dijo que no en el tiempo de la Mari Castaña y ya está, ¿no? Entonces, ese debate está ahora mismo. Exactamente. Y en el caso de la cátedra, además, que esto me toca directamente, cuestionaron que no había nadie para dar la literatura contemporánea porque esa disciplina no había generado aún un conocimiento, ni existía como tal, ni nadie podía desarrollarla, ¿no? Ni siquiera Pardo Bazán, ¿no? O sea, cuestionar el procedimiento, cuestionar el propio título, ¿no? Y dice Burdiel, los días fijados para sus clases, doña Emilia le preguntaba al bedel, ¿ha venido algún estudiante? Ninguno, señora condesa. Un día, por fin, el bedel le anunció que tenía un discípulo que resultó ser un viejecillo asmático, encorvado, pequeño, de mejillas colgantes, que estaba dispuesto a asistir para evitar a España la humillación de que aquella cátedra se cerrase por falta de alumnos. Bueno, es una leyenda también, porque luego la propia Burdiel recupera el nombre de algunos alumnos, ¿no? Luego todos hemos sido alumnos, dice, de Pardo Bazán. Pero mira, hay una cosa que acabas de decir y que se nos ha pasado, que es interesante eso, que en la literatura contemporánea no existía, pero no existía, sí, un momentito, pero es que no existía
la importancia de lo contemporáneo, que eso es lo que pone en relieve Pardo Bazán, claro. Fanny. Mira, es que ella sale catedrática por el decreto de Canalejas, que era primer ministro del gobierno reformador, que fue luego asesinado en 1990. Y por trabajo continuo del ministro Julio Burel, que era el ministro de Educación y que el que la nombra también consejera de Instrucción Pública. Entonces, en ese momento hay una lucha muy grande entre reaccionarios y progresistas, como ocurre siempre, generalmente. Y en ese momento, los profesores de la Facultad de Letras, con la orden ministerial, se la pasan de unos a otros en los claustros de profesores y ponen anotaciones de broma a mano, que en los documentos está ahí. Es decir, está en la orden ministerial, la firma de Julio Burel, y el pásese a la facultad, pásese al rectorado, pásese a la patata caliente. Y van anotando bromitas. Con lo cual hay un boicot, aunque no se manifiesta en un decreto ley, no se manifiesta, pero hay un boicot a ella. Ella tiene alumnos porque es la figura en España que más conoce la literatura francesa moderna. Y también la literatura en Rusia, es la que más conoce todas las teorías del naturalismo. Es la mujer más inteligente de España, incluyendo los hombres. Entonces, Clarín es su único interlocutor, porque es también catedrático en Oviedo y el que maneja también todo el tema cosmopolita. Entonces, hay un boicot, y no era solo el viejecillo, porque los rumores se escriben. Es que al principio tiene un grupito de gente que está muy interesado en la literatura contemporánea europea, y querían conocer, y ella lleva su cartapacio, doña Emilia dice, llevo mi cartapacio con mis anotaciones, con sus artículos y tal, pero se encuentra con mucha dificultad para hacer frente a tanto obstáculo. Ella está más a gusto en el Ateneo. Claro. Y finalmente dice, mira, vámonos al Ateneo un poco, a alegrarnos la vida, que yo ya con esta gente ya he sufrido bastante. Y ya está, simplemente. Pura actualidad, porque yo veo los obstáculos, ¿no?, que nuestra santa universidad, ¿no? Entonces recuerda mucho a ese boicot, ¿no?, encubierto, no encubierto, y utilizar otros argumentos para acabar dando rienda suelta a toda una serie de argumentos que no es porque es mujer, es porque es Emilia Pardo Bazán, es porque ni el procedimiento ni, ¿no? Lo tremendo es cuando la academia, la academia, que ella quiere entrar ahí, y Valera, que Valera la ha puesto siempre verde, ella de todas maneras siempre ha admirado mucho a Valera, le ponía siempre verde, pero de repente dice una cosa que es que no se da cuenta de lo que está diciendo, porque dice, si le damos, si abrimos la puerta a Pardo Bazán, tenemos que meter también a Rosario Acuña, tenemos que meter, o sea, empieza a decir un nombre de persona que se da cuenta que también se merece estar en la academia. Pero, claro, remata la cosa, esto se va a convertir en un aquelarre. Pero son palabras textuales. Yo cuando leí eso, te parece como imposible que... No, así de descarnado el comentario. Clarín también estaba muy enfadado con todo este tema. Sí, porque pueden admirar a una mujer, pero lo que no pueden es considerarla una igual. Entonces, vamos, hasta como una diosa la pueden admirar, pero no la pongas en su mismo plano, porque es otra cosa, mariposa, ¿no? Bueno, yo había puesto, porque esta mañana yo estuve hablando de Pardo Bazán en la universidad. Y entonces, eso que estábamos hablando, cómo te presentan a veces a Pardo Bazán. Y un ejemplo son las dos placas que hay en dos de sus casas. La placa que está en San Bernardo y la placa que está donde estuvo el Palacio de Pozas. Entonces, en la placa que está en San Bernardo pone que ahí vivió Pardo Bazán y que allí ella daba fiestas, fiestas, reuniones y tertulias, que venían personas muy eminentes. Ahí no pone que se hizo la Biblioteca de la Mujer, que además porque allí ella, donde tenía su oficina, donde tenía su distribuidora, donde tenía todo, ¿no? Y además donde sus principales obras las escribió precisamente en la calle San Bernardo. Y luego
la diferencia que hay en la placa, que ha sido más reciente en la Poza, que entonces dice que era una prolífera escritora, pero que polemista, tal y que cual, pero además defensora de los derechos de las mujeres, era una escritora feminista. Entonces, fijaos qué diferencia, cómo nos estaban vendiendo el personaje y la figura de Pardo Bazán a cómo ahora se está entendiendo. Fanny, ¿tú te acuerdas una vez que hablaste de la literatura maltratada? Sí, contigo muchas veces aquí. Pues ella es una muestra, porque nos escatima muchas cosas de ella, ¿no? No la pueden quitar del todo, pero, en fin. O el jardín de las feministas, ¿no? Sí. Que quitan la placa, la vuelven a poner, ¿no? La placa del jardín de las feministas, porque donde está la estatua de Pardo Bazán, el sitio ese que es donde está se llama el jardín de las feministas, que por favor, las asociaciones deberían de juntarse o lo que sea para porque sea un jardín de verdad, porque eso de verdad eso no es un jardín. Es un yermo árido. Pero bueno, se llama Jardín de la Feminista. La placa estaba en Princesa, en la calle Princesa, y la han vandalizado como no os podéis ni imaginar. Todo el tiempo. Si esa gente supiera que eso se llama feminista por Pardo Bazán, no porque a alguien se le haya ocurrido, vandalizan también la estatua. Claro, no lo han vinculado. Una señora del 19 allí sentada, no lo han vinculado, claro. Menos mal que no lo saben. Y ya por fin han puesto la placa detrás, cerca del palacio, en la parte donde está el palacio de Alba, y además está muy alto para que no alcance. Eso me pareció que estaba altísima. Claro, pues por eso, para que no. Para dejarlo en paz. Bueno, lo de la educación de los hijos, que ella. Eso dice muy bien, es mala estrategia rechazar aliados, pero a mí estos aliados yo no los quiero para nada. Los que quieren para que las mujeres se eduquen para educar a los hijos. Es que encima eso es una falacia, porque en aquel tiempo, cuando una mujer se quedaba viuda, ponían a un tutor. O sea, la educación de los hijos no vayáis a creer que estaba en manos de las madres tan tranquilamente, son mentiras. Entonces, ¿por qué le dicen eso? Que ni siquiera tenían poder para poder educar a los hijos, ¿no? Ni tiempo también, ¿no? Claro. Jane Austen en la abadía de Northanger, toda la primera parte muy divertida es la educación de una niña absurda, porque su madre tiene otros 8 hijos, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo vas a poder educar a nadie si tienes que criar a 8 y acaba salvajándose el personaje y no quiere aprender nada, ¿no? Entonces, yo creo que también es, no sé qué piensas, Marina, de esa alianza, ¿no? De que ella rechaza, ¿no? Y que decide, bueno, pues aunque no rechazo esta alianza, ¿no? Si nos van a mantener sometidas a esa visión de la mujer / maternidad, ¿no? Claro, ella lo que dice es que el error está en considerar que porque la mujer pueda ser madre, eso le vaya a ser un obstáculo para poder educarse pues como un ente independiente, no para ser madre, ¿no? Entonces, claro, ella misma era madre, pero cree que son cosas independientes y... Eso es muy curioso y además también va a favor de ella, porque otra también que estaba a favor de la educación de la mujer por ella y tal, es esta Concepción Arenal, y son madres. Quiero decir que no son unas mujeres solteras que están en contra de la maternidad o que están en contra de los hijos, no, ellas son madres, pero son personas. Claro, y se consideran que como no deben educarse para ser madre, claro. ¿no? Ni para... Pero la postura de la propia Pardo Bazán es un poco antitética respecto a la de Arenal, porque Arenal sí cree en una superioridad moral de las mujeres, ¿no? Muy de la época. No, pero lo demuestra, porque... Lo demuestra. Mira, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice ella, pero luego lo demuestra y me tengo que callar la boca. Claro. Porque ella lo demuestra por una cosa, que las mujeres tienen superioridad moral de los hombres, porque ella, como va a las cárceles, ve que hay menos delincuentes que delincuentes. Entonces ya con eso se tiene que callar. Bueno, yo realmente creo que ni siquiera hay como que, cuando yo escribí sobre estos asuntos, yo digo, pues tampoco hay por qué tomar ni partido, sino ver que se está enriqueciendo el debate, ¿no? Claro. El hecho de que ella en ese año vaya un poco en contra de las ideas
que comúnmente estaban circulando desde hacía 2 décadas, ¿no? En La Mujer del Porvenir, en las conferencias dominicales de las que has hablado, y que yo me fui ahí a la Biblioteca Histórica a leérmelas, ¿no? Las conferencias dominicales, en todas ellas, 1870, 2 décadas antes, se quiere fomentar la educación de las mujeres, pero salvaguardando su papel de madres. Yo me quedé bastante impresionada cuando digo, estos eran nuestros aliados. No quiero saber cómo hablaban los enemigos verdaderos, ¿no? Porque eran unas conferencias muy rimbombantes y como mucho miedo de que perdieran el papel, ¿no? De ese ángel del hogar del que hablábamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ella realmente marca un punto y aparte, y Arenal, pues sin tener por qué, ¿no? Viendo cómo se iba enriqueciendo, pues en cambio sí representa esa otra vía, que es la vía que ha dominado no solo en España, sino en otros países, ¿no? Vinculando, bueno, pues la madre como ángel del hogar, como educadora de los hijos, y la maternidad como vía de expresión única y fundamental, ¿no? Yo creo que ella ahí va a la contra muy anticipadamente, y adelantándose también mucho a cuestionar incluso el concepto de mujer como ente para un grupo, ¿no? Defiende ese feminismo más individual, ¿no? Del destino personal de cada uno, ¿no? De cada una. También veo muy importante esto que hemos hablado de que fuera su padre, ¿no? Además, esto ella siempre lo defendía y lo iba proclamando, que fue su padre el que la hizo educarse con esa mentalidad de igualdad para hombres y para mujeres, sobre todo a través de la educación, ¿no? De proporcionar la educación, que no era tan habitual en la época, vamos, no era nada habitual. Hombre, dime, era verdad que su padre le influyó, porque, por ejemplo, Arenal siempre habla de su padre y todas esas historias, pero era un padre que se había inventado ya en su cabeza, porque realmente el padre... Claro, es que no sabemos realmente cómo era el padre de verdad. Es cierto que el padre tenía ideas liberales y todo lo que tú quieras, pero sabemos mucha gente que son muy de izquierda, pero luego, de puertas para adentro, sabe Dios lo que hace, ¿no? La cuestión, yo no digo si... cómo era el padre, porque no lo sabemos, pero tampoco lo sabía ella, y entonces ella le dice al padre, le escribe unos poemas al padre, ay, padre mío, no sé qué, cuando le cuenta todas sus penas al padre, ¿no? Y claro, eso, pues bueno, es muy legítimo que ella se acuerde de su padre y que piensa que ella se lleva además muy mal con la madre, porque la madre quería meterla con los tirabuzones y las crinolinas. Sobre todo también por lo de la superioridad moral que hablábamos, que ella no estaba con la superioridad moral de las mujeres, sino más en esa igualdad, claro, ¿no? Por eso. Entonces, pero la cuestión es que Pardo Bazán, es verdad que el padre le influye mucho, pero de verdad. Y de hecho, cuando ella se separa del marido, hay una negociación, porque si no, por muy separada que estuviera, ella no podía estar cobrando. Fijaos que es que nos damos cuenta cuando Mercedes Pinto está defendiendo el divorcio no para que tú te vayas por ahí de picos pardos, sino porque tu marido podía desaparecer y te dejaba en cruz y en cuadro, porque tú sin la firma de tu marido no podías hacer nada. Nada. Entonces, la cuestión es que cuando ella se separa del marido, ella hace unos acuerdos que le permiten el que ella puede cobrar, ella puede recibir la herencia de su padre y puede hacer todo ese tipo de cosas, porque si no. Porque además incluso el padre podía haberle arrebatado a los hijos y haber hecho lo que le hubiera dado la gana. Claro, por eso fue en términos más o menos amistosos, ¿no? Que, sí, bueno, pues... Claro, pero yo creo que ahí el padre intervino. Tenga en cuenta que es verdad que ella se casa con 16, pero el marido tiene 20, que eso sí que es inusual. El marido tiene 20 o 21 y era incluso hasta estudiante. Entonces, esa pareja está mucho con la pareja de los mayores, se van juntos de viaje, o sea, lo tienen como un hijo más, y yo creo que ahí el padre metió baza para que la cosa fuera lo mejor. Esa parte de su carácter, pues a mí me encanta, ¿no? Porque ella tiene una situación acomodada, como tú bien has dicho, tiene un título, tiene un padre que la ha apoyado, tiene unas ventajas que no la sitúan en un lugar en el que da la espalda, ¿no? La obrera le causa admiración cuando
aún no compartiendo esa idea de mujer como rebaño, ¿no? Ella sale a defenderlas, ¿no? Y voy a leer también un fragmento, ¿no? que ella dice: yo no soy redentora, predicadora ni emancipadora, pero siempre que al alcance de mi mano en mi esfera de acción pueda reivindicar algún derecho para esta categoría de parias y sudras a que estamos relegadas, lo haré, lo haré, lo haré. ¿Cuántas otras personas, mujeres, ¿no? Pues teniendo ella esa libertad, esa situación acomodada, pudiéndose dedicar a escribir, habiendo tenido para sí misma esas ventajas, pues no sale a defenderlas para el resto, ¿no? También en eso creo que comparte con Wollstonecraft, que Wollstonecraft no había nada que odiara más que a las mujeres burguesas y a las mujeres aristócratas, ¿no? Pero aún así, cuando lee a Rousseau, a su admirado Rousseau, lo que dice de las mujeres, que no son seres racionales, que son por naturaleza débiles, se ve vinculada a esas, o sea, incluso teniendo prejuicios, ¿no?, hacia ciertas mujeres, se identifica con ellas, ¿no? Y defiende la causa de todas las mujeres, ¿no? Eso es lo que me parece también interesante, ¿no?, como postura. En los estudios que hace sobre la mujer española, pues hace eso, sobre todo todas las burguesas y tal, pero que también piensa que son las que están más desprotegidas, porque son mujeres que no saben hacer nada. Y eso lo recoge María Lejárraga cuando ella sí está en el liceo y todo lo que quiera, pero se da cuenta que realmente quien necesita protección son estas mujeres que solamente dependen del marido, del sueldo del marido, de lo que el marido, de las trampas del marido, de las fechorías que haga el marido, y entonces hace una asociación que es la Asociación Cívica para la Mujer, porque es enseñarle no solamente los derechos, sino enseñarle también cuáles son sus habilidades, qué cosas pueden hacer, qué cosas pueden aprender o incluso qué cosas saben hacer que no saben que saben. Había estado muy bien la opinión que tiene doña Emilia de, por una parte, la aristócrata, porque ella es aristócrata, puede hacer lo que quiera, pero tiene dinero y viaja al extranjero y tal, pero el odio que le tiene realmente a la mujer burguesa. Sí. La burguesa la llama perezosa, vaga, claro, no tiene formación, ignorante, le pone todos los adjetivos, porque realmente en la familia burguesa es donde está el sistema anclado, claro, que es realmente el que mueve realmente la legislación y el que es el aparato ideológico del Estado en la clase burguesa, y eso lo sabe ella y lo ve directamente. La esperanza está siempre en la mujer obrera, también la tiene Clarín en El obrero, cuando habla del campo del sol en la Regenta, donde están los mineros. Los obreros son los únicos que pueden traer la emancipación de un país, porque son los que trabajan por sus manos, como decía Manrique, ¿no?, sus manos, y son los que se ganan el sueldo. Y la obrera se gana el sueldo y se puede hacer independiente y libre de la explotación de los hombres o de la institución familiar, que es la que defiende siempre la mujer burguesa, a priori. Eso lo ve muy bien. Se anticipa de alguna manera a los marxistas, que están hablando justamente de la lucha de clases. Ella además dice que, aunque ella no es socialista, ni internacionalista, ni comunista, ni nada de eso, pero reconoce que el socialismo es quien ha hecho más por la liberación de las mujeres. O sea, lo reconoce perfectamente porque es así. Yo quería, si me permitís, quería apuntar que teniendo en cuenta que ya avanzando un poco a lo que viene después, claro, esa mujer burguesa en los años 60, en los años 50, en los años 60, va a tener hijos que llevar al colegio. Claro. Entonces es, creo yo, muy interesante todo el movimiento de maestras fundadoras de colegios que ahí van a tener que hacer una labor para sacar completamente de ese concepto de mujer aburguesada, perezosa, ¿no?, a todas esas niñas. Claro. Entonces, bueno, pues por eso me ha parecido interesante para enlazarlo con futuras sesiones. Con la próxima mesa que coordinas tú. Por eso. Eso va a ser, claro. Bueno, pues yo creo que ya vamos cerrando. Ella, una de las cosas que me llamó mucho la atención, en el sentido que fue como un puñetazo de realidad, cuando hablaba que la educación de la mujer no es educación, es doma. Es doma.
Entonces, es claro. Muy gráfico. Es muy dramático, claro. Porque caes en la cuenta cómo desde bien pequeña pues te están enseñando a ciertas cosas. Y además que tú estás viendo, por muy bien que te estén educando, por muy todo lo que tú quieras, a lo mejor no te lo dicen en tu casa, pero lo estás diciendo todo el entorno, ¿no? Cómo tienes que comportarte, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que expresarte, y etcétera, etcétera. ¿Quiénes están en el aula contigo? ¿Qué representas en un grupo humano? ¿No? Todo eso va, por mucho que en tu casa tuvieras una situación privilegiada, ¿no? Pues bueno, para el siguiente, la siguiente sesión pues va a ser precisamente lo que son el hacer un sistema de educación diferente, que es lo que hace, por ejemplo, Josefina Aldecoa. Josefina Aldecoa se inventa una manera de educar. Así que, bueno, pues muchísimas gracias.